Qué bendición poder iniciar una semana bendecida. Esperamos en Dios que haya tenido bendición usted también este fin de semana, y pues ahora vamos a iniciar. No sé cómo se encuentre hoy, no sé en dónde se encuentre también, pero sí le puedo decir que Dios está ahí. Le animo para que esta semana empecemos con la ayuda de Dios, y qué mejor que empezar con la palabra de Dios, qué mejor que con la lectura, qué mejor que con lo que es el consejo de Dios. Así que, hermano y hermana, anímese en Cristo. El Señor nos va a dar la victoria. Vamos a iniciar pues esta lectura. Estamos en Mateo, en el sermón del monte que da el Señor Jesús en este capítulo 5, y vamos solamente a tomar 2 versículos. Sin lugar a duda es un tema que da para muchísimo, pero pues vamos a hacer solamente algunas breves consideraciones y que el Señor aplique su palabra en nuestro corazón. Así que escríbanos, envíenos sus mensajes, sus comentarios, sus saludos. Ore por nosotros, ore por el ministerio. Como le dije la ocasión pasada, ya son más de 350 lecturas que se han estado transmitiendo en un poco más de un año, allá por el mes de febrero del año 2022. Y gracias a Dios por sus oraciones, porque eso el Señor las ha escuchado, y por eso el Ministerio de Lecturas Bíblicas puede hacer llegar estas lecturas de lunes a viernes, semana a semana. Así que gracias, hermano, y gracias por compartir también. Y esta lectura ojalá sea de bendición como cada día. Pues leamos lo que dice la palabra del Señor. Mateo 5, 31 al 32. Ponga mucha atención o lea conmigo. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amén. Son 2 versículos, pero bueno, seguramente usted se ha hecho muchas preguntas, y seguramente una y otra vez usted ha leído esta lectura, pero permítame decirle que pues la palabra es la palabra, y la palabra es esa palabra que siempre le digo, penetrante en nuestro corazón. Hay que decir más que nada que Dios fue el que instituyó el matrimonio, y Él es el que une al hombre y a la mujer. Desde el libro de Génesis. Génesis es el semillero, y cuando queremos saber el origen de cualquier cosa, vayamos a Génesis. Ahí está el semillero, el origen. Y ahí Dios unió a Adán y a Eva. Ahí Dios unió al matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. No es institución de una cultura, de alguna época solamente. No, es Dios el que instituyó el matrimonio, y es Dios el que une al hombre y a la mujer. Y por eso podemos decir que solo Dios tiene derecho a ponerle fin a un matrimonio. Y lo hace, pues cuando Él recoge o pide, no es que nuestra vida termine aquí en la tierra, aquí en la vida terrenal, cuando un esposo o una esposa es llamado a su presencia. Por lo tanto, hermano, el divorcio es muy claro. En el divorcio, Dios no lo considera como una parte que esté aprobada por Él. Pero ojo aquí. Entonces le dijeron al Señor: ¿y por qué Moisés les permitió dar carta de repudio? El Señor dijo: por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así. Es decir, Dios no consideró el divorcio como algo que formaba parte de su plan perfecto. Pero entonces, ¿por qué Moisés les da? Pues por la dureza del corazón. Quiere decir, por la dureza, porque el hombre es duro, porque la mujer o el hombre permiten que su corazón se llene de desobediencia. Y bueno, Moisés les dio esa carta. ¿Por qué, hermanos?
porque el hombre y la mujer, nosotros, nos salimos de la perfecta voluntad de Dios. Pero que quede claro, en el principio no fue así. Ese no fue el plan de Dios, ni es el plan de Dios. De manera que aquí debemos saber, queridos hermanos, que somos responsables. Ciertamente, como tenemos nosotros ya de algunos años para acá la bendición de impartir un curso que se llama Matrimonio para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida, para toda la vida. Y algunos que han tomado y hemos tomado este curso, entendemos este principio. Por eso tenemos que tener y darle este testimonio a nuestras generaciones. Pero bien, es importante saber que ante un divorcio, ambos cónyuges contribuyen a la desintegración del matrimonio. Ciertamente, como dice aquí, le da carta de divorcio, salvo, como el Señor agrega claramente, que os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, efectivamente. Pero el matrimonio, y eso lo hablamos con mi esposa en las cápsulas, hemos estado hablando, en el matrimonio tenemos que trabajar ambos. Y ciertamente alguien comete el pecado de adulterio, fornicación, pero también eso no nace de la noche a la mañana. Eso se va deteriorando hasta que llega a esa parte. Pero bien, debemos considerar que la práctica del divorcio en los judíos en la época de Jesús era considerado con esta salvedad. El hombre se podía divorciar de su esposa por cualquier, incluso, fíjese, algunos se divorciaban por cualquier razón y el certificado era un testimonio público y oficial de que el divorcio se había llevado a cabo. Algunos repudiaban a su mujer por otras causas que no eran ni por fornicación ni por adulterio. Eso era terrible, habían llegado al grado extremo. Y las prácticas que llevaban en ese tiempo se habían desviado de los mandamientos de Dios. De manera entonces que debemos tener muy en cuenta que en el principio no fue así. Que en el principio Dios hizo al matrimonio con una sola razón y un solo propósito: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad la tierra. En el principio fue que hasta que la muerte los separe. Así fue el propósito de Dios. Por eso debemos tener en alta estima nuestro matrimonio. Debemos siempre guardarnos sin mancha ambos. Debemos buscar el reino de Dios y debemos buscar la fidelidad mutua. Debemos evitar cualquier situación, cualquier desviación que lleve a esta dureza de corazón, porque se sale de la voluntad de Dios. Esto no es aprobado por Dios. La infidelidad matrimonial destruye la relación de una sola carne del matrimonio. La obtención del divorcio, queridos hermanos, ciertamente hoy en día es algo muy, muy común. Pero el cristiano, el hijo e hija de Dios, tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que buscar siempre salvar nuestro matrimonio. Tenemos que trabajar duro y tenemos que transmitirle a nuestras generaciones que el matrimonio es una institución divina y vivirlo. Toda inmoralidad en el matrimonio debe de ser echada fuera y no permitir la entrada. Todo pecado sexual, echarlo fuera. Porque aun cuando en las leyes de estos países, de todas las naciones, el matrimonio puede ser aprobado, puede ser incluso solo un trámite, pero para la ley de Dios debemos someternos a sus mandamientos. En el reino de Dios hay un mandamiento.
hasta que la muerte los separe. Es una tarea difícil, claro que sí. Pero Dios nos ayudará y bendecirá a todos los que procuran sinceramente honrar el matrimonio, como dice la palabra. Honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Oremos por nuestro matrimonio, oremos por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por nuestras hijas. Y recordemos, hermanos, que por la dureza del corazón, Moisés les permitió dar carta de repudio, de divorcio. Pero el plan de Dios no fue así. Con muchas cosas, el hombre, por su pecado y por su desobediencia, se ha desviado. Pero volvamos al principio, al origen, hasta que la muerte nos separe. Y sé que aquí hay muchas cosas opinables y puede haber muchas cosas refutables y puede haber muchos comentarios y puede haber muchas cuestiones incluso sustentables, pero lo que sí podemos decir, que Dios instituyó el matrimonio al hombre y la mujer hasta que la muerte nos separe en un matrimonio. Eso es lo que debemos quedarnos. Y los demás casos, buenos, delante de Dios los ponemos y solo Dios conoce cada situación. Pero lo que aquí dejamos en claro, que Dios instituyó el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Y eso es lo que debemos vivir y predicar. Que Dios nos ayude y oremos por los matrimonios siempre. Por cierto, no se pierdan las cápsulas de Edificando los Muros, porque ahí ahondamos un poquito más acerca de nuestra relación matrimonial. Por lo pronto, oremos al Señor y pidamos su ayuda y su misericordia. Padre, gracias te damos por tu palabra, por esta lectura, y te pido, Señor, que nos ayudes a vivir en nuestro matrimonio y que podamos orar por los matrimonios y que podamos orar, Señor, y guardarnos hasta que la muerte nos separe. Y sabemos, Señor, de lo difícil, de lo duro que es una situación de una separación matrimonial, como hemos visto a nuestro alrededor. Pero, Señor, tu plan perfecto es que vivamos en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero tú has venido para dar vida y vida en abundancia. Señor, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Adelante esta semana. No se pierda las siguientes lecturas bíblicas matutinas. Aquí le esperamos y que la paz de Dios sea con usted.